Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Hoy terminaremos el capítulo 1 titulado de las Sagradas Escrituras. Estudiaremos la sección 10. La sección 10 nos dice: el Espíritu Santo que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos depender, es el único juez supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. Vamos a ver algunos versículos que apoyan esta declaración. Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Claramente aquí Jesús muestra la autoridad de las Escrituras. Y solo 2 versículos más adelante Jesús nos dice: ¿no habéis leído? ¿Leído dónde? Obviamente en las Escrituras, como lo confirma el siguiente versículo. Jesús usa claramente la palabra de Dios en esta controversia acerca de la resurrección de los muertos. Leamos lo que nos dice el versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Pues lo que escribieron, y ahora están estos escritos en la Biblia. Sobre esto debemos edificarnos. Aquí la confesión nos enseña que hay un solo juez supremo en las controversias religiosas, el cual es la palabra de Dios. Esta sección de la confesión tiene que ver con la vigencia de la regla infalible de fe y práctica en situaciones o preguntas particulares. Como ya hemos notado, la Iglesia Católica Romana insiste en que tiene el poder de interpretar infaliblemente la palabra infalible de Dios para que los seguidores fieles de la Iglesia sepan qué creer en cada situación particular. Cuando el Papa habla oficialmente, las controversias doctrinales católicas quedan resueltas. Cuando el Papa proclamó la doctrina de la Asunción de María, todos los católicos romanos tenían que creerla y someter sus conciencias a dicha enseñanza. La cristianidad reformada se rehúsa a permitir que la conciencia se someta a cualquier cosa que no sea la misma palabra infalible de Dios, ya que ella se interpreta por sí misma para la conciencia individual del creyente. Esto no significa que la Iglesia realmente reformada se quedará callada ante asuntos controversiales. Solo significa que la Iglesia realmente reformada no intentará exigir que la conciencia se doblegue ante ninguna cosa que no sea la palabra de Dios. Es tarea de la Iglesia el expresar, proponer o declarar lo que dice la palabra de Dios para que cada creyente individual pueda comprobar por sí mismo cuál es la voluntad de Dios. Como nos lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una iglesia verdadera simplemente declara la palabra de Dios. No es un cuerpo legislativo, no escribe las leyes que atan las conciencias de los súbditos de Jesucristo el Rey. Solo afirma tan claramente las leyes del Rey que deja sin excusa al que no quiere obedecer. Pero la Iglesia romana dice tener precisamente este poder legislativo de escribir las leyes para los súbditos de Cristo. Esta sección de la confesión se debe comparar con el capítulo 31, acerca de los sínodos y concilios en Hechos 15. Es allí donde aprendemos cómo la Iglesia debería arreglar las controversias basándose en la Biblia declarada ministerialmente, en vez de la dación de nuevas leyes añadidas al contenido de la Biblia. En Hechos 15 aprendemos, primero, que una controversia había surgido en la iglesia de Antioquía, versículo 1. Segundo,
que se buscó un sínodo o un concilio para resolver la controversia, versículos 2 y 3. Tercero, que tal sínodo fue convocado, versículo 4. Cuarto, que la naturaleza de la controversia fue declarada ante este sínodo, versículos 4 y 5. Y quinto, que el sínodo procedió a resolver el asunto, versículos 6 al 30. Es de mayor importancia tomar nota de cómo se resolvió. Fue resuelto apelando a la palabra o a las revelaciones apostólicas especiales que llegaron a ser parte de la Biblia, versículos 14 al 18. Cuando el sínodo llegó a una certidumbre con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios, pudo declarar esta enseñanza, versículos 28 y 29. No presumieron poder juzgar el asunto por sí mismos, sino que habían reconocido sin sombra de duda la palabra de Dios como el juez supremo. Es verdad que el sínodo esperaba que las iglesias recibieran con reverencia y sumisión la declaración, pero se esperaba eso justamente porque tal declaración concordaba con la palabra de Dios. Era la palabra de Dios declarada la cual tenía la autoridad y no el sínodo aparte de esta palabra. Cuando el sínodo hace una declaración aparte de la palabra de Dios, lo hace sin autoridad divina. Los sínodos y concilios o las asambleas generales pueden errar. Muchos han errado. Por lo tanto, nunca deben constituir la norma suprema de fe y práctica, sino que deben ser utilizadas como una ayuda en la observación apropiada de la norma de fe y práctica que es en la Biblia. En una iglesia realmente reformada habrá y debería haber frecuentes declaraciones del sínodo. Sin embargo, cualquier miembro o corte común de la iglesia será y debería ser libre para discernir de las declaraciones del sínodo, siempre y cuando lo esté haciendo basado en una apelación a la autoridad mayor, que es la palabra de Dios. De esto hablaremos más en nuestra discusión en el capítulo 31. Oremos para terminar. Padre, gracias porque tu palabra es todo lo que necesitamos para nuestra vida aquí en la tierra. Ayúdanos a recurrir a ella cuando haya una controversia o cuando no sepamos qué hacer con algo específico en nuestra vida. Que tu palabra sea nuestra guía. En el nombre de Jesús oramos. Amén.